Buenas, en este video que corresponde a la clase de biología vamos a empezar con la resolución de los ejercicios de los temas que yo ya les he dado. En este caso yo ya les había dado el bloque de composición química de los seres vivos, moléculas orgánicas, también les había dado células procariota y eucariota y también la organización subcelular de estas células. Así que vamos a hacer todas las actividades que correspondan a la parte de moléculas orgánicas y a la de célula. Bueno, si buscamos el ejercicio 2.1 les dice realice el cuadro sinóptico que evidencia la composición química de los seres vivos y clasifica los compuestos en inorgánicos y orgánicos. Bien, yo en las clases, si no me equivoco, las que tienen de título composición química de los seres vivos, les puse varios cuadritos sinópticos y yo les recomendaría de que antes de explicar o de clasificar los compuestos, ya sean orgánicos o inorgánicos, coloquen los elementos biógenos. Que prácticamente elementos biógenos son todos los elementos que forman parte de los seres vivos y saquen unas flechitas, en este caso 3, y coloquen lo que está en este cuadro. Que estos pueden ser primarios, secundarios y oligoelementos y que se van a clasificar de acuerdo a su forma cuantitativa, o sea, la cantidad de los elementos que se encuentran en porcentaje en nuestro cuerpo. Después de eso, estos elementos, obviamente por uniones químicas, van a unirse y vamos a poder obtener compuestos, que en este caso estos compuestos serían orgánicos o inorgánicos. Dentro de los inorgánicos tienen que acordarse que se encuentra el agua, que conforma más o menos entre el 60 al 65% del peso corporal, y también los sólidos minerales. Y después en la parte de los compuestos orgánicos, recuerden que tienen que colocar los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y los hidratos de carbono. Una vez que ustedes ya tengan eso, si quieren pueden poner, por ejemplo, de los compuestos orgánicos su función y algún que otro ejemplo. Pero con eso sería como un cuadro sinóptico ya en general. Bueno, el ejercicio 2.2 nos dice, hemos leído que las moléculas orgánicas, como los carbohidratos, por ejemplo, forman parte de la estructura de las células, y que los podemos clasificar en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Complete el siguiente cuadro referido a los mismos. Bien, el primero que tenemos es el almidón. Recuerden que el almidón es un polisacárido y su función es el almacenamiento de azúcar en vegetales. Con respecto a la sacarosa, recuerden que es un disacárido y es la forma de transporte de azúcar en los vegetales. El glucógeno es un polisacárido y la función es almacenamiento de azúcar en los animales. Después, la quitina también es un polisacárido y es la estructura en la pared de hongos y en los exoesqueletos de los artrópodos. Y en la glucosa es un monosacárido y es la principal fuente de energía para los humanos y animales. Y con respecto a la celulosa también es un polisacárido y es la estructura de la pared celular de las plantas y de las algas, como también de las bacterias. Bien, después tenemos el 2.3, investigue qué significa que los lípidos sean moléculas orgánicas hidrófobas. Posteriormente responda, son los lípidos sustancias orgánicas muy solubles en agua, porque y realizo un listado de las funciones principales de estos compuestos orgánicos. Bueno, la parte que les dice que los lípidos son moléculas orgánicas hidrófobas, recuerden que lo hidrófobo es, por así decirlo, lo que no puede combinarse con agua, o sea, se va a repeler con el agua. Y yo también les había comentado que los lípidos de por sí lo tenían que asociar o recordar, que dentro de los ejemplos se encuentran las grasas y los aceites. Y recordemos que tanto el agua como el aceite no se pueden mezclar porque el aceite es hidrófobo con respecto al agua. A diferencia de la palabra que les aparece hidrofílica, que es afinidad por el agua. Hidrófobo, por así decirlo, fobia al agua, o sea, que no puede combinarse con el agua. Y después le dice, realiza un listado de las funciones principales de estos compuestos orgánicos. Las dos funciones principales que yo les podría decir es el almacenamiento de energía, por una parte, y la otra también pueden comportarse como mensajeros químicos. ¿Bien? Esas serían como las dos principales. Bien, en el 2.4 dice, ¿será verdad que? Habría que ir completando con verdadero y falso.
La secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica determina la función de la molécula proteica. Eso es verdadero. Opción B, las proteínas globulares tienen una estructura terciaria. Eso también es verdadero. Los anticuerpos, en C, los anticuerpos son lípidos. Recuerden que los anticuerpos en sí tienen la función de defensa, se encuentran dentro del sistema inmune y el anticuerpo en sí se considera una proteína. Entonces va a estar en el bloque de las proteínas. Y en la opción D, la hemoglobina es una proteína de membrana. La hemoglobina también se encuentra dentro de los ejemplos de las proteínas, pero en sí es una proteína de transporte. Esta hemoglobina, recuerden que también lo van a ver a mayor profundidad en la parte de sistema circulatorio, se va a encargar de transportar el oxígeno y esta hemoglobina se encuentra dentro de los glóbulos rojos, que los glóbulos rojos son células de, en este caso, el tejido sanguíneo. Bien, en el 2.5 y respecto de los nucleótidos, podría explicar cómo están formados y sería importante que realice un esquema del mismo. ¿Qué relación tiene un nucleótido con el ATP, o sea, el trifosfato de adenosina? Primero, la relación entre estos dos va a ser la estructura, porque cuando ustedes hagan en sí la estructura de este nucleótido, que ahí ya lo vamos a hacer, tienen que saber que está formado por un azúcar, que si hablamos del ADN, va a ser la desoxirribosa, que está conformada por 5 carbonos, por una base nitrogenada, que en este caso puede ser la adenina, la citosina, la guanina o la timina, y también por un grupo fosfato. Y también ahora en un ratito les dibujo cómo está conformado el ATP. Bueno, entonces el nucleótido en sí está conformado por un azúcar, que este azúcar tiene 5 carbonos, va a estar conformada por su base nitrogenada y va a estar conformado por un grupo fosfato. Entonces acá esto azúcar, esto la base nitrogenada y el grupo fosfato. Ahora, nos hablaban, la otra pregunta, ¿qué relación tiene un nucleótido con el ATP? Recuerden que el ATP en sí se comporta como una moneda energética, o sea, es energía, y este ATP va a tener un azúcar, la base nitrogenada, que como nos dice el nombre, trifosfato de adenosina, su base va a ser la adenina, esta va a ser su azúcar, y acá no va a tener solamente un grupo fosfato, sino como nos dice trifosfato, bueno, acá tendría que quedarnos uno al lado del otro, pero a mí no me alcanzó, tendría 3. Y estos enlaces entre los fósforos cuando se liberan, o sea, cuando se rompen, y en sí un trifosfato puede pasar a difosfato, se libera energía. Y esa energía por lo general es proporcionada a reacciones específicas, que el conjunto de reacciones es lo que nosotros llamamos el metabolismo, que es un poco de lo que les había nombrado también en la unidad 1. Entonces, en sí, la relación que tendría un nucleótido con el ATP en sí es muy parecido a su estructura, porque los dos están conformados por azúcar, los dos también por bases nitrogenadas, pero la diferencia sería la cantidad de fosfatos que tienen. Por ejemplo, un nucleótido siempre hablamos de que tiene un fosfato, pero en este caso el ATP tiene hasta 3 fosfatos. Bien, siguiendo con los ejercicios, el 2.6, complete el cuadro indicando si los siguientes ejemplos son lípidos, glúcidos o proteínas. El primero que nos aparece es el colágeno, que es una proteína. La quitina, hay que recordar que en este caso sería un glúcido, que recordemos que es un polisacárido. El almidón también es un glúcido. El colesterol es un lípido y la hemoglobina es una proteína. Entonces, hasta el 2.6 serían todas las actividades de la primera parte, que sería la composición química de los seres vivos. Ahora, desde acá, desde esta página, desde célula procariota y célula eucariota, ahí empezarían las actividades de la célula. Bien, 2.7 nos dice, observen la imagen y luego responda. En este caso, tenemos esta imagen y nos dice, visión directa sin amplificación, por ejemplo, podemos ver a simple vista el huevo de una rana, el huevo de gallina, longitud de algunos nervios y células musculares y la altura humana. Lo que podemos ver en el microscopio óptico por lo general abarca entre 1 micrómetro a 1 milímetro, que esto también sería el huevo de rana,
la mayoría de las células vegetales y animales, el núcleo también lo podemos ver, la mayoría de las bacterias y las mitocondrias. Y ya en el microscopio electrónico podríamos ver lo que está dentro del rango de 100 micrómetros a más o menos 1 nanómetro y entre 0,1 nanómetro, en el cual también podríamos ver las células, también podríamos ver el núcleo, bacterias, mitocondria, pero también virus, ribosomas, proteínas, lípidos como moléculas pequeñas. Entonces, ¿cuál es, según la imagen anterior, el tamaño de la mayoría de las células eucariotas animales y vegetales? Recuerden que por lo general esta iba entre, si tenemos acá, por ejemplo, mayoría de células vegetales y animales, va entre 10 micrómetros a 100 micrómetros. Más o menos ese sería el tamaño. Y después nos preguntan, ¿cuál es el tamaño de la mayoría de las células procariotas bacterias? Y estaría entre 1 micrómetro a 10 micrómetros. Ese sería el rango. En B, ¿qué estructuras celulares pueden observarse con un microscopio óptico? Y recién acá estábamos viendo que podemos ver el núcleo como también las mitocondrias. Y después, y con un microscopio electrónico, ya podemos ver con el microscopio electrónico también el núcleo, también las mitocondrias, pero acá le podríamos agregar ribosomas, proteínas y lípidos. Bueno, también como las moléculas pequeñas. 2.8. ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre una célula procariota y eucariota? Bueno, la principal diferencia que podemos abarcar si comenzamos por el núcleo es que la célula procariota en sí no tiene núcleo, el ADN es circular, y en la célula eucariota sí tiene núcleo y el ADN es lineal. Podemos empezar por ahí. Después, recuerden que en la célula procariota no tenemos organelas, pero en la célula eucariota sí tenemos organelas. Por lo general, todas las células procariotas están conformadas por una pared celular, a excepción de que en la célula eucariota las que solamente tienen pared celular van a ser las células vegetales y las células fúngicas, o sea, las que conforman los hongos, la pared de los hongos. Y también, si quieren, pueden colocar las organelas presentes en una y en otra. Recuerden también el tema de las organelas, que los ribosomas, el Curtis lo toma como una organela. Entonces podemos decir que la única organela dentro de la mitocondria sería el ribosoma, pero en la eucariota puede presentar retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, vacuola, aparato de Golgi y bueno, muchísimas más. 2.9. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es incorrecta respecto a la célula eucariota? A. Tiene núcleo bien definido. B. Presenta organelas citoplasmáticas. O C. Carece de citoesqueleto. Bien, de las aseveraciones incorrectas sería la de carece de citoesqueleto, porque nosotros cuando vimos el desarrollo de la parte teórica de la célula nos decía que está conformado, o sea, tiene presente el citoesqueleto en el cual mantenía fija a las organelas y esta estaba conformada por filamentos de actina, filamentos intermedios como los microtúbulos. Después en el 2.10, ¿cuál es el tipo celular presente en los organismos del reino Animalia? Que en este caso ya sabemos que están conformados por células eucariotas. 2.11. Coloque a qué tipo de células pertenece cada una de las siguientes características. Bien, el nucleoide, recuerden que es la parte en la que se encontraba el ADN, o sea, no es una organela, entonces está dentro de las células procariotas. Cromosomas lineales, recuerden, célula eucariota. Cromosomas circulares, célula procariota. Organelas citoplasmáticas, célula eucariota. Membrana celular, podemos colocar los dos, célula procariota y eucariota. Y el núcleo solamente estaría en una célula presente en la célula eucariota. Bien, las siguientes preguntas corresponden a esta parte de la teoría endosimbiótica, que prácticamente nos explica el origen de cómo la célula eucariota proviene en sí de una célula procariota a partir de la simbiosis. ¿Qué características tenían los organismos procariotas que se convirtieron en simbiontes? Si ustedes leen esta parte del texto, nos dice: es así como se habrían establecido una relación simbiótica entre ambos organismos. O sea, los pequeños simbiontes aerobios habrían hallado nutrición y protección de las células hospedadoras a la vez que estas obtenían los beneficios energéticos que el simbionte les brindaba.
Entonces, si nos preguntan las características de estos organismos procariotas que se convirtieron en simbiontes, es que tenían la capacidad de proporcionar energía a la célula hospedadora. 2.3 es qué beneficios obtuvo la célula hospedadora al producirse la simbiosis. Como recién dijimos, en este caso tenía la capacidad en sí de la célula poder utilizar esta energía que era proporcionada por este simbionte. 2.14 dice: realiza un listado con las evidencias que sustentan la teoría endosimbiótica. Si recordamos esto en la clase donde yo había desarrollado este tema, les había dejado algunos puntos, pero para mí los puntos más importantes, primero es que las enzimas que se encuentran en la célula procariota también se encuentran o son muy parecidas o muy similares a las que se encuentran en las mitocondrias. Otra característica es que por lo general la mitocondria es una organela semiautónoma, o sea, en sí la mayoría de ya sabemos que las decisiones de comandar a todas las células las toma el núcleo, pero en sí la mitocondria tiene como cierta independencia. ¿Por qué les digo esto? Porque el cromosoma o el ADN de la mitocondria es circular, que en este caso, si recordamos, quienes tienen cromosoma circular también son las células procariotas. Entonces tendríamos esas dos evidencias. Las enzimas presentes en estas mitocondrias, que son muy parecidas a las enzimas de las bacterias, y con respecto a que la mitocondria es una organela semiautónoma y tiene el ADN circular. 2.15 después nos dice: si tenemos en cuenta que los primeros organismos unicelulares eucariotas fueron protistas, ¿cómo evolucionaron? ¿Qué organismos descienden de ellos? Bien, recién como habíamos visto, entonces estos organismos unicelulares eucarióticos, que nos dicen que anteriormente fueron protistas, recordemos que estas células fagocitaron en sí a otra célula y en este caso no lograron digerirla. Entonces esta célula de menor tamaño o este organismo de menor tamaño, al no ser digerido, empezó a proporcionarle energía a la célula, y también de parte de este procarionte que empezó a proporcionar energía, logró obtener también nutrición y hospedaje, como también protección de parte de la célula hospedadora. Entonces podemos decir que las células eucariotas son descendientes de estas células procariotas. Bien, después nos aparecen actividades de la organización subcelular. Recién hicimos el 2.15, ahora habría que hacer el 2.16. Dice: observe la siguiente imagen de la membrana celular y determine qué nombre se debe ubicar en cada número.